Y en este caso yo estoy aquí presentando el puntaje global estandarizado de unos 15 más o menos, creo que un poco más, de núcleos básicos de pregrado en la prueba Saber Pro 2020. Y evidentemente hay una realidad que nosotros no podemos ocultar, y es que los puntajes globales, aun cuando se estandarizan para el grupo de las licenciaturas, estamos en el grupo, valga la redundancia, que está obteniendo puntajes por debajo de la media nacional. La línea horizontal que representa el cero un puntaje estandarizado, representa el promedio nacional, y los valores hacia la izquierda y hacia la derecha, el puntaje global promedio en las competencias genéricas. En este caso, fíjense que estamos aquí en educación, pero también hay que reconocer que en este grupo en particular estamos por encima inclusive, aunque por debajo de la media, de núcleos básicos de pregrado como administración, contaduría, sociología y salud pública. Insisto, esto es solo para 2022. Pero pareciera que los titulares de prensa se quedaran simplemente con el hecho anecdótico o con la percepción que normalmente se tiene, y lo que tenemos es esto. Aquí estoy tomando un barrido muy rápido de algunos medios de comunicación, y lo que preocupa realmente es cómo están vendiendo la calidad, digamos, vendiendo, no sé que no es el término realmente, pero cómo están presentando finalmente la calidad de la formación de maestros en Colombia, de alguna forma promoviendo una cultura de poca valoración de la profesión del docente, al menos en términos de los resultados que están obteniendo dentro del sistema. Aquí, como pueden ver, estamos viendo, como pueden notar, estamos referenciando algunos de los grandes medios de Colombia que pareciera que sistemáticamente apoyaran esta idea de una baja calidad en el resultado académico de los programas. Pero lo que no se tiene en cuenta, además de esto que acabamos de ver, que estamos inclusive mejor que otros grupos que no son tan visibles, digamos, en la opinión pública, es lo siguiente. Nos cuenta una historia súper interesante que no se muestra finalmente en la prensa. Y es, ¿cuál es el tipo de bachiller que están recibiendo las licenciaturas? Esto nosotros lo conocemos. Sabemos que nuestros estudiantes, cuando ingresan a sus programas de educación, parecieran no ser los estudiantes que, o por vocación o por rendimiento, tuvieran o hubiesen tenido el mejor desempeño en Saber 11, y además de eso, sabemos de todas las dificultades que tienen desde el punto de vista económico. Y estos datos corroboran esa idea que siempre hemos tenido, esa percepción o eso que tenemos en nuestros indicadores internos. Aquí estamos viendo una comparación entre los puntajes de Saber 11 en el eje vertical y del índice de nivel socioeconómico en esa misma prueba que es medido por el ICFES para los estudiantes que ingresaron a las universidades en Colombia entre 2016 y 2010, perdón, entre 2016 y 2021, y que presentaron Saber Pro, perdón, entre 2016 y 2021, y que podemos encontrar sus resultados en Saber 11 y su información socioeconómica entre 2014 y 2018 para cada uno de los grupos de pregrado más importantes que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y si ustedes pueden notar, para el caso de los programas de educación, somos uno de los núcleos básicos del conocimiento que está recibiendo los estudiantes con menor nivel socioeconómico y con menor nivel de Saber 11. Los estamos recibiendo por debajo del promedio de los puntajes de ingreso del resto de programas. Y claramente los núcleos básicos de pregrado que suelen puntuar de forma muy alta o destacar en las mediciones de Saber Pro, como vimos en el listado anterior, como medicina, las ingenierías, economía y etcétera, básicamente se diferencian de educación en gran medida porque están recibiendo estudiantes con mejores niveles socioeconómicos y con una mejor, digamos, dotación inicial en términos de competencias. Esta es la historia que no se cuenta, y lo que finalmente nos muestra es la gran dificultad a la cual se enfrentan, o el gran reto al cual se enfrentan adicionar las licenciaturas, porque, digamos, tienen un punto de partida con respecto al desarrollo de competencias de sus estudiantes y el capital sociocultural, quizás un poco más, un paso más atrás, o quizás más, de otras carreras con las que normalmente se les compara. Además de eso, la nube de puntos del gráfico del lado derecho, lo que nos muestra finalmente es la enorme correlación, esto es un buen ejemplo de correlación lineal, que hay entre los resultados de Saber 11 y Saber Pro. Básicamente, eso reduce en gran medida
el éxito en Saber Pro de un núcleo básico de pregrado en específico a la capacidad que tenga finalmente de atraer a los mejores candidatos desde Saber 11, y esto lo sabemos todos y los datos lo están corroborando claramente. Sin embargo, se sigue insistiendo en comparar a las licenciaturas con programas que básicamente no serían comparables en términos de tamaño, pero también en términos de perfiles de ingreso. Y por último, para entrar ya a lo que nos compete, quisiera mostrarle una última diapositiva. Y es que también pareciéramos entender que al interior de las licenciaturas tuviéramos un grupo, digamos, homogéneo de instituciones y programas, lo cual no es cierto. Cuando vamos a revisar la configuración interna de instituciones y programas de licenciatura, encontramos que allí también hay una diversidad importante, y aquí solamente he querido traer un indicador, y es el tiempo de acreditación de las instituciones de educación superior que están brindando programas en el área de educación. Y vemos que tenemos también unos resultados diferenciales cuando comparamos. ¿Qué pasó? Cuando comparamos las instituciones que han tenido más tiempo para consolidar sus procesos de calidad en comparación con aquellas que inclusive no han obtenido todavía algún tipo de reconocimiento del ministerio. Y con esto en mente, quisiera hacer un barrido general, sé que por temas de tiempo no podré profundizar mucho, en los resultados de la Universidad de Antioquia en Saber Pro durante el periodo 2016 y 2022 en este caso, haciendo uso de esta herramienta que está al servicio de las facultades y que fue desarrollada de la mano de la Asociación Nacional de Facultades de Educación. Miren, esto es una herramienta que se pensó para que fuera muy dinámica y muy sencilla y que pudiese ser utilizada por las facultades, sus decanos, sus profesores, etc. Y básicamente parte de la idea de tener una herramienta tan sencilla que pueda ser utilizada por cualquier profesor en un computador con unos requerimientos básicos, con un software bastante básico que normalmente tienen o tenemos pues en todos los computadores, como es el caso de Excel, pero que permita finalmente ser actualizable y nos dé información relevante técnicamente sólida con respecto a los resultados de los asociados en Ascofada. Aquí estamos viendo en particular un ejercicio totalmente dinámico, los resultados de la Universidad de Antioquia, en este caso la sede de Medellín, para ser más específicos, porque aquí nos concentraremos en varios temas por efectos de los tamaños de la población entre 2016 y 2022, siempre teniendo en mente que la comparación más adecuada que debe hacerse es entre los programas de educación y respetando esa heterogeneidad. Y por eso estamos viendo básicamente que esta línea finalmente azul, que vemos en la parte superior del gráfico, que muestra ese puntaje global promedio en este periodo que les mencioné, en todo ese periodo, pero la institución, la Universidad de Antioquia específicamente, sus licenciaturas se han encontrado en términos del puntaje global en Saber Pro por encima del puntaje del capítulo de Ascofade, que en este caso es Antioquia y Chocó, y por encima del promedio nacional de los programas de educación. Y ese sería entonces un primer gran resultado que está teniendo esta universidad, y es que consistentemente se ha mantenido por encima de sus pares a nivel de la agrupación propuesta por Ascofade, pero también de la media nacional. Y esa misma tendencia se sigue manteniendo cuando tenemos en cuenta los resultados en las pruebas genéricas de este periodo, ya desagregándolo, y vemos cómo tanto el puntaje de razonamiento cuantitativo, como de lectura crítica, como de comunicación escrita, como de competencias ciudadanas y como de inglés de la Universidad de Antioquia, sede de Medellín, se encuentra por encima de la media tanto de el capítulo de Ascofade de Antioquia y Chocó como de la media nacional. Y en las pruebas específicas, en este caso, tanto en enseñar como en evaluar, como en formar, la universidad se encuentra por encima de estos promedios, tanto del capítulo como del nacional. De hecho, cuando miramos las distancias específicamente entre las competencias, encontramos que las distancias entre competencias, de los puntajes de las competencias entre la Universidad de Antioquia y estos referentes es mucho más grande cuando nos referimos a las competencias específicas y muy especialmente en la competencia de evaluación seguida de la de enseñanza.
Por tanto, esto sitúa evidentemente a la Universidad de Antioquia en términos de Saber Pro en un lugar privilegiado tanto en su región, en su área de influencia, como en el nivel nacional. Esto también puede verse a nivel de los programas. De hecho, como parte del ejercicio que se hizo en su momento con Ascofade, también tratamos de encontrar algunos puntos de comparación a nivel también de los programas. Por eso encontramos unos rankings o establecimos unos rankings locales a nivel de las licenciaturas. Empecemos por el ranking global y aquí vamos a ver precisamente, algo aquí voy a tratar de subir un poquito el zoom. Si nos vamos a los puntajes globales, vemos que la licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia, en este caso sede Medellín, está en el primer lugar en cuanto a las licenciaturas en esta agrupación. Vemos, por ejemplo, cómo, es que básicamente aquí en este caso, ustedes están, perdón, aquí tenemos que hacer un ajuste. En toda su región, todos los programas de la Universidad de Antioquia en el área de educación, y por favor tengan en cuenta que como estos resultados son históricos, es probable que algunos de los puntajes en este caso, pero de los programas en este caso que ustedes están viendo, algunos pueden estar inactivos porque ya no están abriendo nuevos cortes o pueden haber sido sujetos de duplicidad por cambios de currículo. Entonces, todas las universidades están en el ranking de la región. Inclusive pudiésemos a partir de los baremos mirar todo el país y veríamos cómo son las posiciones relativas a nivel de país. Ya lo vamos a ver. Me da un segundito que cargue el visor. También mencionarles que todo esto se ha presentado, se le ha entregado, perdón, a Ascofade. Se le ha presentado a Ascofade con todos sus respectivos manuales y con todo aquello que se requiere para que esto sea una herramienta que se pueda autodiligenciar de manera bastante ágil en este caso. Aquí también estamos viendo, por ejemplo, en estos rankings a nivel global, cuáles son las posiciones, puntajes y cuántos estudiantes fueron evaluados. También los tenemos para razonamiento cuantitativo, en este caso. Volvemos a encontrar todas las facultades en ranking privilegiado, en este caso en su región. Lo mismo pasaría con lectura crítica, con escritura y con competencias ciudadanas. Olvidaba también mencionar que en términos de desempeño, también la herramienta permite hacer esta comparación entre los distintos competencias, sus niveles de desempeño y las comparaciones con el capítulo nacional y nacional. Y, perdón, el capítulo ASCOFADE y la media nacional. En este caso, esta herramienta está a disposición de ustedes y esto para nosotros es simplemente una muestra de lo que se puede presentar en términos de los programas. Pero ya en términos de investigación, partiendo de la primera idea inicial que se planteó de que finalmente este puntaje de salida, de alguna forma, es bastante, digamos, engañoso para poder realmente representar em, el comportamiento o el aporte más bien, que las licenciaturas están dando a la formación de nuestros estudiantes. Nosotros finalmente quisimos llevar un punto más allá y elaboramos un estudio que trata precisamente de estimar ese aporte, del cual les voy a comentar en un segundo. Digamos que nosotros ya sabemos que este ejercicio de examinar de forma aislada los puntajes en Saber Pro, ya reconociendo que la Universidad de Antioquia está puntuando, es referente o líder en la región y en el país, en su capítulo y en el país, en términos del resultado en Saber Pro, y también reconociendo las dificultades que tienen las licenciaturas para atraer a los mejores candidatos, tratamos de hacer un poco un ejercicio de aprender y de mejorar y de llevar al contexto las metodologías que desde 2012 el IFES viene desarrollando para examinar el aporte de los programas, de los distintos programas y las instituciones al desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes, partiendo de esa comparación que podemos hacer gracias a
rigurosidad del ICFES en sus mediciones entre Saber 11 y Saber Pro. Y hicimos ese ejercicio para las competencias genéricas que se miden en Saber Pro, eh, pero quisimos hacer un énfasis en lectura crítica. ¿Por qué hacer un énfasis en lectura crítica? Aquí me falta una tilde, me disculpo. Precisamente porque en otros estudios hemos encontrado que la competencia de lectura crítica de Saber Pro está altamente correlacionada con las competencias específicas de enseñar, formar y evaluar. Lo que nos han mostrado estos estudios paralelos es que el puntaje en lectura crítica y en ciencias sociales, en competencias ciudadanas de Saber Pro son muy buenos predictores de lo que serían las competencias, insisto, específicas de enseñar, formar y evaluar. Y en este caso hicimos un ejercicio más robusto que el que están revisando, el que está realizando normalmente el ICFES, y hicimos esa comparación entre Saber Pro y Saber 11 para unos periodos más amplios, ampliando la cobertura de población y la cantidad de estudiantes rastreables que se pueden tener en los informes bianuales que se están presentando en términos de aporte relativo. Y en este caso, tomamos como base los estudiantes de licenciatura que fueron evaluados en Saber Pro entre 2018 y 2021, que podíamos, con los que podíamos hacer un seguimiento, rastrear su resultado en Saber 11 entre 2012 y 2018. De estas cohortes en particular, pudimos encontrar en Saber 11 más o menos al 70% de estudiantes entre en ese periodo, 2012-2018 de Saber 11, y corresponden estos 69% de estudiantes rastreables a 79 instituciones de educación superior, a 294 programas en particular. Insisto, puede ser que algunos programas a la hora de la medición estuvieran activos y que ahora no lo estén, pero para un total final de 294 programas con más de 30 evaluados, que es un requisito que se requiere para el tipo de medida paramétrica que estamos tratando de implementar. Y con esa población utilizamos la metodología que el IFES propone de valor agregado, donde a través de un modelo jerárquico lineal en dos niveles, donde el primer nivel se compone de un vector de resultados de puntajes de Saber 11, de todas las pruebas que se miden en Saber 11, y que el segundo nivel del modelo básicamente recoge algunas características de las instituciones y los programas. Normalmente estos modelos, y este es el ajuste que se hace con respecto al ICFES, no consideran variables del nivel 2, pero nosotros encontramos también que hay un factor que tenemos que tener en cuenta dada la propia naturaleza y características del núcleo básico de educación. Y es que nosotros tenemos licenciaturas en muchas disciplinas. Para hacerlo más sencillo de entender, eh, y creo que es algo que pasa en todas las universidades, por ejemplo, que los estudiantes de matemáticas, ciencias básicas e ingeniería obtienen mejores puntajes en Saber Pro en razonamiento cuantitativo, mientras que los estudiantes de filosofía, humanidades, educación, ciencias sociales en general obtienen mejores resultados en lectura crítica en términos promedio. Eso para nosotros es el efecto del énfasis dentro de las licenciaturas. Es previsible o presumible que una licenciatura en matemáticas tenga un resultado en comparación con las otras licenciaturas más alto en razonamiento cuantitativo, ya que evidentemente cuando yo desde la disciplina ejercito la competencia, esperaría que la competencia se desarrollara de mayor manera en el caso de las mediciones de Saber Pro. Por eso fuimos muy cuidadosos en controlar o separar más bien el efecto de el énfasis disciplinar de las licenciaturas sobre el resultado en términos del aporte al desarrollo de las competencias de los estudiantes. Y tuvimos lo siguiente. Esta tabla, que puede ser llegar un poco densa, esconde también varias particularidades que son interesantes y destacables. La primera está en este 0.33. Este índice de correlación intraclase lo que me dice es que cuando yo reviso los resultados de las licenciaturas, solamente en Saber Pro me refiero, en lectura crítica en particular, encontraría que solamente el 33% de la variabilidad en el resultado de Saber Pro correspondería realmente a diferencias entre los programas.
Es decir, que volvemos a la misma historia de que realmente el margen de diferencia entre los programas eh, tiende a ser estrecho en comparación con los factores que predicen el resultado que están relacionados con los estudiantes. Ahora, inmediatamente, que sería este primer modelo, nosotros introducimos una clasificación relacionada con los énfasis disciplinares de las licenciaturas. Y encontramos que el tipo o la tipología, porque esto no es una clasificación oficial, de licenciatura que tiene un mayor aporte al desarrollo de la lectura crítica en el grupo de estudiantes evaluados son las licenciaturas con énfasis en filosofía y teología, seguidas de las licenciaturas con énfasis en lengua castellana. Luego tendríamos los énfasis en lengua castellana en combinación con idiomas extranjeros, seguido de los énfasis en ciencias sociales y los énfasis en idiomas extranjeros en comparación con otros énfasis. En resumen, lo que podríamos decir es que efectivamente existe ese efecto disciplina. Si comparamos estos énfasis disciplinares con otros énfasis en ciencias, deportes, en educación, educación infantil u otras, encontramos que normalmente las eh, licenciaturas con estos énfasis disciplinares tendrán o tenderán a tener un mejor puntaje en Saber Pro, atendiendo ese ejercicio intencional de ejercitar la competencia, y entre ellas destacan los énfasis en filosofía y en teología, no específicamente los que están relacionados directamente con idioma. Sin embargo, ese énfasis, ese resultado o ese efecto es bastante corto, porque ya nos lleva finalmente a solamente disminuir esa explicación de la varianza del resultado en Saber Pro a un 27%. Lo que nos muestra un segundo modelo donde introducimos finalmente las variables relacionadas con Saber 11 es que lo que diferencia realmente a los programas o a la capacidad que tienen los programas de generar un buen resultado en Saber Pro vuelve a ser efectivamente aquello que tiene que ver con el resultado académico previo de los estudiantes, en este caso Saber 11. Eso lo podemos ver en el segundo modelo, donde vemos efectos positivos y estadísticamente significativos de las distintas áreas evaluadas en Saber 11, eh, sobre el resultado en lectura crítica de Saber Pro. Y aquí nos llamó la atención algo muy interesante, y es que la competencia de saber evaluada en Saber 11, que tiene mayor efecto predictivo sobre el resultado en lectura crítica de Saber Pro, es Ciencias Sociales y Ciudadanía, seguido de lectura crítica, lo que también configuraría de alguna forma la importancia de alguna forma del análisis en contexto y de la lectura crítica del contexto. Ya con menor peso encontramos, como se presumiría, matemáticas, inglés y ciencias naturales. Pero cuando nosotros introducimos estas variables relacionadas con Saber 11 dentro del modelo y vemos qué parte de la variación está explicada por diferencias entre los programas, encontramos que es solo el 11%. Por poner un ejemplo muy sencillo, lo que podríamos decir es que si una licenciatura tiene la capacidad de seleccionar mejores prospectos en Saber 11, tendrá de alguna forma gran parte del trabajo recorrido en términos de resultados de Saber Pro, lo que de alguna forma es una reproducción de lo que pasa entre las desigualdades de las licenciaturas y otros núcleos básicos del conocimiento. Y cuando combino todo, es decir, cuando puedo mezclar los efectos de los perfiles de Saber 11 de los estudiantes, además del énfasis disciplinar, la diferencia real entre las licenciaturas, las características de las licenciaturas que explicarían finalmente el resultado, eh, se diluyen de cierta forma y llegarían solamente a explicar el 7% de la varianza de Saber Pro. Básicamente eso es lo que nos dice que somos muy parecidos y es muy difícil destacar cuando tenemos en cuenta estos factores. Y ya con estos indicadores completos, lo que estamos encontrando es que precisamente se corrobora la hipótesis. Es que cuando yo separo el efecto del perfil de entrada y el énfasis disciplinar a la licenciatura, estaría dando cuenta casi del 90% de las diferencias entre los programas. Y luego, con esto en mente y habiendo calculado una medida de valor agregado, en este caso, pudimos clasificar a los programas y a los énfasis de acuerdo a su desempeño. Y es esta tabla que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo básicamente una distribución de los programas de acuerdo a su aporte
al desarrollo de la competencia de lectura crítica, y además de eso estamos viendo esto desagregado por las áreas o énfasis que nosotros definimos dentro del estudio. Primero tendríamos que decir que hay dos programas de psicopedagogía que se encuentran en la Universidad Distrital, o se encontraban porque tengo entendido que no están activos, que estaban aportándole básicamente ambos de forma positiva al desarrollo de la lectura crítica. Y sorprendentemente, si separamos este caso, que es muy particular de estos programas, el énfasis disciplinar, donde los programas más aportan al desarrollo de la competencia de lectura crítica en este grupo de licenciaturas es en ciencias naturales, donde casi el 80% de los programas que nosotros examinamos tienen una medida de valor agregado positiva. Le siguen artes con 60, cerquita está filosofía y teología con 60, 50, 60, 59. Lengua castellana ya aparece en un lugar más rezagado, con 58, lengua castellana sumado idiomas extranjeros con 54, y ya aparecerían matemáticas y ciencias sociales que, por lo que vimos anteriormente, debería estar un poco más arriba. Y nos preocupan especialmente cuatro grupos de licenciaturas, eh, donde realmente ya encontramos una tendencia hacia predominancia de programas donde no se le está aportando al desarrollo de la competencia de lectura crítica, y como mencioné anteriormente, por la correlación que tiene con las competencias específicas, es probable que también tengan algunos problemas en el desarrollo de las competencias profesionales en este caso. Son en educación inicial, en tecnología informática, en educación especial y en educación y en deportes. Cosa que para nosotros, sobre todo en el tema de educación inicial y de educación especial en educación, por su, digamos, importancia en términos de generación de de oportunidades de aprendizaje, es bastante preocupante, sobre todo en el tema de educación inicial, porque estaríamos diciendo que los educadores que se encargan de una etapa crucial dentro del desarrollo de las distintas dimensiones del infante, te están egresando con serias dificultades, tanto en competencias específicas y presumiblemente sobre competencias profesionales. Ahora, la segunda tarea, la tercera quizás, fue determinar qué diferencia los programas, qué características observables del programa, de su estructura, pudiesen estar explicando este comportamiento. Y en ese caso, volvimos a estimar un nuevo modelo con todas las características observables que podemos encontrar y que son reportadas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, el SNIES. Es decir, esa información que reportan los programas y que reportan las instituciones. Y toda esa información, alrededor de unas 45 variables que se reportan, se volvieron a utilizar como predictores, pero esta vez predictores del aporte de cada uno de los programas a la competencia de lectura crítica de sus estudiantes. Y encontramos finalmente que hay cuatro características que tienen una relación estadísticamente significativa con ese aporte o ese valor agregado que dan los programas a la competencia de lectura crítica en este periodo. Dos tienen que ver con los programas y dos tienen que ver con las instituciones que acogen estos programas. Primero está la modalidad, que se divide entre presencial y no presencial, siendo los no presenciales los programas a distancia tradicional y a distancia virtual, porque aquí seguimos la clasificación anterior, digamos, a la que recientemente se ha propuesto para estos programas. Segundo, la acreditación del programa, diferenciando entre el registro calificado y acreditación de alta calidad. Luego tenemos unas características de las instituciones, el sector, diferenciando entre privado y público, y finalmente la acreditación de alta calidad, pero de la universidad, no del programa. Y eso nos lleva a encontrar un escenario ideal donde para este periodo se generó el mayor aporte al desarrollo de la competencia de lectura crítica de el grupo de estudiantes de licenciatura de estas cohortes evaluadas en Saber Pro. Un poco para resumir, voy a presentar este gráfico y voy a tratar de explicarlo. Nosotros encontramos las rutas extremas, es decir, el mejor escenario en el cual se genera el mayor aporte y el escenario donde estamos teniendo mayor dificultad para generar aporte a esta competencia.
El escenario que nosotros consideramos más favorable es donde podemos encontrar programas presenciales acreditados en instituciones oficiales y con certificación de alta calidad, en contraposición a una ruta no tan, de un aporte no tan probable, que serían programas no presenciales, no acreditados en instituciones privadas sin certificación de alta calidad. Lo que nos muestra el área bajo las curvas de esta distribución precisamente es el porcentaje de programas y estudiantes, en este caso es estudiantes, con aporte positivo y negativo a esa competencia de lectura crítica. Lo que vemos hacia la izquierda, perdón, del cero es aporte negativo. Y si se dan cuenta, todo el área bajo la curva punteada es mucho mayor. Eso no quiere decir que no existan programas en esta ruta, es decir, no presenciales, no acreditados, en universidades privadas sin certificación que sí estén aportando, que corresponderían a este espacio abajo de la curva del lado positivo. Pero como podemos ver, la mayor parte de el aporte estaría centrado en esas cuatro características de favorabilidad: programas presenciales acreditados de instituciones educativas oficiales con certificaciones de alta calidad, pero eso no quiere decir que no existan programas con esas características con estudiantes donde no se esté dando aporte. Estamos mostrando es un escenario hipotético. Ahora, para nosotros en gran medida, y sé que esto tiene unas implicaciones, de hecho, porque también rompe un poco con la idea de que al tener tanto peso lo público en la formación de docentes en Colombia, pareciera existir una idea de que no fuera en las mejores condiciones de calidad, lo cual es todo lo contrario. De hecho, lo que muestra finalmente es que las facultades de educación pública, al menos las que han logrado ciertas condiciones como la acreditación de sus programas y las acreditaciones institucionales, están generando un aporte significativo al desarrollo de las competencias. En este caso de lectura crítica, pero como decía anteriormente, de forma indirecta a el desarrollo de las competencias de sus estudiantes. Y la segunda buena noticia es que si ya vimos que en desempeño la Universidad de Antioquia y sus programas, en este caso de la sede de Medellín, me disculparán, lo que pasa es que hay un problemita con tener toda la población de las otras seccionales completa para poder hacer los análisis, no en términos de disponibilidad, sino en términos de cantidad, nos muestra lo siguiente. Y es, cuando ya hacemos esto, hacemos un zoom, una mirada por programa, e incorporamos estos distintos elementos que hemos venido desarrollando: valor agregado, cantidad de estudiantes evaluados, y evidentemente esa clasificación vemos lo siguiente. Esta medida de valor agregado es una medida también que es estandarizada, es decir, que tiene medida de cero y se moverá hacia arriba y hacia abajo con base en el resultado promedio de cada programa. Para resumir, todo lo que esté por encima del cero tiende a ser positivo y todo lo que esté por debajo del cero tiende a ser negativo. Y en este gráfico vemos los programas de hasta 250 evaluados durante este periodo, estamos hablando de licenciaturas claramente, y los puntos azules representan cada uno un programa del sector privado. Las cruces naranja, un programa del sector público, y los puntos negros, el grupo de programas que analizamos de la Universidad de Antioquia en este proyecto. Me disculpan, no los quise identificar porque para mí son códigos, pero lo que me muestra es que los 9 programas que hicieron parte de este análisis para la Universidad de Antioquia, todos tienen un aporte positivo y significativo sobre el desarrollo de la competencia de lectura crítica de sus estudiantes. De hecho, es la única universidad que tiene todos sus programas por encima de ese cero. Y esto también esconde varias particularidades. ¿Recuerdan cuando les decía que los mejores resultados se veían en el sector público? Fíjense rápidamente cómo la parte positiva está mayormente poblada por cruces naranjas. Es decir, que esa parte positiva del aporte tiene mayor representación del sector oficial. Mientras que en el lado negativo, es decir, donde estamos encontrando programas donde no se está llegando al aporte que se debería en cuanto a la competencia de lectura crítica, y déjenme seguir insistiendo indirectamente en las competencias específicas, está poblado de círculos azules, es decir, que en ese lado negativo tendría mayor presencia los
programas del sector privado. Pero insisto que si ustedes ven este clúster de acá, estamos hablando de un grupo de programas de una sola institución que están puntuando básicamente. De hecho, si ustedes se fijan, insisto, no quisiera yo particularizar porque me parece un poco indecoroso. eh, el programa con mayor aporte al desarrollo de la competencia de lectura crítica de sus estudiantes, como ustedes ven aquí en este gráfico, se encuentra en la Universidad de Antioquia. Le sigue otro público y el tercero también sería de la Universidad de Antioquia y el quinto volvería a ser de la Universidad de Antioquia. Es decir, que en los 5 programas con mayor aporte al desarrollo de la competencia de lectura crítica en Colombia entre las licenciaturas, 3 pertenecen a la Universidad de Antioquia, sede de Medellín, y muy seguramente, si seguimos ahondando, encontraremos que en el grupo de los 30 o 50 programas con mayor aporte estarán ustedes, lo que los convierte finalmente en el grupo de programas de formación de formadores, la institución con mejores resultados en términos de aporte y, como vieron anteriormente, con unos muy buenos resultados en contexto en términos de desempeño académico. Ok, ya cada manera de síntesis, como les decía, cerca del 33% de la variabilidad de ese resultado en lectura crítica es explicado por diferencias entre las licenciaturas. Pero una vez descontamos todos estos efectos del énfasis disciplinar y los antecedentes académicos de los estudiantes, este porcentaje es de solo un 8%, lo que también sería un indicador a favor de la Universidad de Antioquia, porque lo que implica es mayor homogeneidad entre los programas, y una universidad que destaca, un programa que destaca, es precisamente porque intencionalmente, o quizás es su trabajo, se orienta mucho ese aporte y lo diferencia del resto. Eh, Ahora, no hay que despreciar que esa diferencia entre las puntuaciones de los estudiantes es la diferencia entre ellos. Ya está explicando un 92,3% del resultado, y el énfasis disciplinar solamente el 22%. Finalmente, estos modelos están explicando básicamente el 90% de la variabilidad entre los programas. Y no hay que perder de vista a aquellos que no les está yendo tan bien. Las licenciaturas en deportes, en recreación, en educación especial, en educación, además de la tecnología informática y educación inicial, tienen una menor evidencia de aporte. Hay que ser muy cuidadosos porque yo entiendo y conozco de la importancia para el sistema de tener una oferta no presencial, pero lo cierto es que los programas virtuales a distancia parecen tener mayor dificultad para generar aporte, y eso nos llevaría también a reflexionar sobre cuáles son los mecanismos más adecuados para acompañar ese tipo de programas e inclusive para valorar cuál es su aporte. Y hay una variable que es clave, que eso es como la segunda parte del estudio, que por temas de tiempo quizás no voy a poder presentar, y es que definitivamente con las críticas que se hacen, que es algo bastante, digamos, bastante común que ya estemos de alguna forma discutiendo mejores formas de evaluar la calidad de los programas y de las instituciones. Lo cierto es que hasta ahora la evidencia juega a favor de la acreditación en alta calidad, tanto de programas como de instituciones, como un factor diferencial que parece favorecer tanto el desempeño como el valor agregado específicamente en lectura crítica.